La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Dejémoslo allí. Hay dos preguntas bien completas que hace el Señor a su pueblo Israel, porque había un desajuste en el propósito del ayuno. El pueblo de Israel se había desviado en el entendimiento de por qué y para qué ayunar. Pues aprovechando estos 7 días que tenemos, 7 días de ayuno, ya hoy es el segundo, quisiera hablar un poquito de las diferentes formas que el hombre ha usado el ayuno para aplicar su justicia. Así que esa primera parte de este estudio se llama el ayuno y la justicia del hombre. ¿Qué quisiera que miráramos? ¿Qué quisiera que identificáramos para que no nos pase a nosotros, para que no vayamos a hacer nada parecido en nuestra vida cristiana? Quisiera que identificáramos cómo el hombre ha tomado el ayuno como instrumento para hacer su propia justicia, para aplicar su propia justicia, respaldado tal vez, digamos que más que respaldado, como cobijado por el ayuno. Y es que, mi hermano, el hombre siempre ha querido tomar las cosas de Dios para justificarse, y ese es el tema, justicia del hombre. Siempre el hombre ha tratado de tomar las cosas de Dios, las cosas que Dios implementa en cada tiempo, las ha querido tomar para justificar sus obras, para justificar su accionar, su conducta, y seguir diciendo que es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Así que el ayuno y la justicia del hombre, quisiera que nos pudieran mostrar muchas formas, muchos ejemplos bíblicos de errores que se cometieron al amparo del ayuno, de delitos que se cometieron al amparo del ayuno. ¿Y por qué esto? Le repito, porque es peligroso, estamos en peligro, estamos en riesgo de tomar el ayuno para cosas parecidas, para cosas que no agradan a Dios, pero que a través del ayuno muchas personas quisieron como justificar, quisieron como validar, digámoslo así. Y es que el hombre quiere validar, hermano, muchas cosas a la luz de la palabra. Hoy en día se quiere validar las fiestas paganas, metiéndole algo de Dios allí, diciendo que eso es por algo de Dios. Y no estamos hablando de la religión tradicional, estamos hablando que la iglesia, cuando en el cristiano queda algo de mundanalidad, ellos toman las fiestas paganas y las cristianizan. Asimismo se puede usar el ayuno para formalizar, para legalizar, digámoslo de esa manera, para legalizar muchas cosas ilegales. Vamos a mirar, vamos a estudiar algunos textos y que el Señor nos ayude a aprender cómo el ayuno puede ser tomado por el hombre para hacer su propia justicia. Dice entonces, vamos a ver este primer texto, segundo libro de Samuel, el capítulo número 12. Segundo libro de Samuel,
el capítulo número 12, formas de ayuno que fueron tomadas para validar. Vamos a leer el versículo número 16, 12, 16. Dice la palabra, segundo libro de Samuel 12, 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Otra vez. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. David en esta oportunidad tiene una conducta, tiene una acción más bien como de, ¿cómo llaman esto? Como de sacrificio, como de penitencia. Vemos a David allí rogándole al Señor por un niño, ya vamos a saber qué niño es, y se tira en el piso y no come, ayuna, no come. Dice versículo número 17, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Pondré yo a hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y bueno, yo he visto que alguien dice que, qué sabiduría la de David, pero no se advierte que hay una motivación, hay un deseo de David. David viene saliendo de un pecado. Este niño lo engendró en pecado, lo engendró en adulterio, usted ya sabe con quién. Y luego, cuando Natán amonesta a David, cuando Natán saca a la luz el pecado de David, Natán es muy claro y le dice, ese niño va a morir, por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, por tus acciones, por tu conducta, ese niño morirá. Leámoslo. Versículo número 11 del capítulo 12. Esta es la sentencia. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Escuche, ya la sentencia estaba dada. Ese muchacho se va a morir. Entonces, ¿por qué David se mete en ayuno y se muestra a los ancianos de Israel como alguien que está dolido por ese niño enfermo? ¿Por qué si sabía que se iba a morir, David se muestra como preocupado por ese muchacho y se mete en ayuno? ¿Sabe una cosa? La situación está en que David tenía un sentimiento de culpa. David sabía
que el motivo por el cual el niño tenía que morir era por su pecado, el de él. Y para mostrarle a los que estaban a su alrededor que en él había arrepentimiento, se metió en ayuno. Pero ¿por qué entonces salió corriendo contento cuando ya se murió? ¿Por qué? Medite en esto. ¿Por qué ayunó mientras que el niño estuvo vivo, aunque enfermo? ¿Y por qué se murió y se dio por satisfecho, se cambió, se bañó y comió normal? Porque él había calmado su conciencia con ese ayuno. No porque el niño se fuera a salvar por el ayuno de él, porque él sabía que se iba a morir. Si había alguien que conocía que Dios cuando decía una cosa la cumplía, era David. Él era el que sabía que lo que Dios decía se cumplía. Y él sabía que si Natán le había dicho, ese niño se va a morir, el niño se iba a morir. Pero él tenía que mostrarse delante de los demás como adolorido por eso, como afectado por eso, y entonces entra en ayuno. Dice el versículo 15, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente porque se iba a morir. Entonces aquí hay un propósito de justificación. Justificación a los ojos de los demás. Sí, le importaba el niño, lo quería mucho, le dolió mucho. Mire, se metió en ayuno, allá está, no lo vayan a molestar, está pero muy delicado, le ha afectado mucho la enfermedad del niño. Pero cuando se muere, ni siquiera los ancianos pueden entender. Oiga, ¿cómo así? El niño enfermo y usted ayunando. Se murió y nosotros pensamos que se iba a rasgar las vestiduras y se iba a meter en otros 40 días de ayuno, y sale feliz a bañarse, a comer, a cambiarse de ropa. ¿Qué es eso? David se estaba justificando de su pecado con el ayuno. Medite esto. Yo no sé, no lo sé. Pero si el Señor dice que uno puede hacer eso, que el cristiano puede llegar a hacer eso, yo lo creo. Pueden existir personas en la iglesia, llamándose cristianos, que cometieron un pecado. Sí, adulteraron, dijeron una mentira, insultaron a otro, hablaron mal de alguien. Y cuando alguien se dio cuenta, cuando eso fue puesto a la luz, la persona corre a meterse en ayuno. Y Dios, que mira el corazón, Dios que sabe y conoce al ser humano, entonces me ha dicho a mí, cuídate de ayunar para que otros vean en ti justicia, justicia que no existe, porque estás ayunando solo para que la gente crea de ti lo que no eres. Ay, tan buena persona el hermano Héctor. Ay, mira, ve, está en ayuno, se metió en ayuno porque está arrepentido, y de pronto no. Y en eso sí le quiero decir, he conocido personas que sirviendo en una iglesia ayunan mucho y oran mucho, pero están practicando desde hace 6, desde hace 8 meses, desde hace 1 año, están practicando el pecado. Cuando los descubrimos, ellos tienen una relación con alguien de la iglesia, con una mujer de la iglesia, tienen su vida secreta, tienen sus relaciones sexuales, están en fornicación, y el tipo es el que más ayuna, y el tipo es el que más se muestra por ahí orando. Y cuando yo voy a hablar con él, porque ya se le descubrió el problema, cuando yo voy a hablar con él, lo que él me dice es que él sabía que ayunando Dios le podía permitir servir como una recompensa al pecado que él estaba haciendo. Y el Señor me dice, aparte de eso, él se quería mostrar justo ante los demás, justicia de hombre. Él se quería mostrar justo ante los demás, ayunando constantemente, para que, llegado el momento, si eso no hubiera salido tan claramente a la luz, él hubiera podido decir y objetar que era un chisme, que alguien lo estaba enredando en mentira, pero que él no es así.
que miraran el testimonio de él, cómo él permanentemente estaba en ayuno, cómo él permanentemente estaba en la congregación sirviendo, y que no creyeran a esas cosas que se estaban diciendo. Tremendo, hermano, que el alma del ser humano ha tomado el ayuno como forma de justificarse delante de los hombres. Como que si yo la embarro y me lleno de ira y trato mal a alguien, después me meto en ayuno para que la gente diga, el hermano es un hombre espiritual. Ese enojo que tuvo y ese insulto que le metió a toda la congregación, eso fue una ira santa. Eso fue algo de Dios. No, hombre. La justicia del hombre entonces lo lleva a demostrar cosas espirituales que no siente, a vivir cosas espirituales que no vive. Y así como David trató de mostrarse ante los demás como muy adolorido por la suerte del niño, suerte que él mismo ganó para él. Oiga, si ese niño enfermó y murió fue por el pecado de David. Y entonces David se muestra como justo, ayunando los 7 días que estuvo enfermo ese muchacho. Ay, el rey David está dolido por el niño. ¿Cuál? Hubiera estado dolido, el niño muere y él hace una reunión y dice, mire, este niño murió por culpa de mi pecado, y se lo confiesa a todos los súbditos de su reino, a todos los servidores, a todos los consejeros. Él no hizo eso. Él solamente se mostró como un hombre justo al meterse en ayuno por la enfermedad de su hijo, y entonces ya después dijo, ya cumplí, ya se murió, ya cumplí. Ya el alma estaba justificada, ya el alma estaba como tranquila, ya hice lo que tenía que hacer. Ese ayuno me tapa lo demás, ese ayuno tapa lo que quedó atrás y ya, estoy bien delante de todos los demás. Esto nos invita, a mis hermanos, a meditar si nosotros hemos tomado el ayuno como en reemplazo del arrepentimiento, como un instrumento para mostrar justicia delante de los demás. Yo siempre medito, hermano, en que en un tiempo el que ayunaba y oraba se justificaba para hacer lo malo, pero entonces esgrimía lo mucho que ayunaba y lo mucho que oraba para decir que Dios tenía que hacer o que le tenía que aceptar aquello que estaba haciendo. Pero ¿por qué será que yo ayuno y oro y me va tan mal? Pues porque estás haciendo lo malo, porque no estás obedeciendo al Señor, porque en tu conducta hay ilegalidad, porque en tu conducta hay carnalidad. No, pero es que yo ayuno y oro y Dios me guía a hacer esto. ¿Cómo se le ocurre? ¿A hacer pecado? Entonces la justificación está en un acto que hace mucho tiempo no se entendía, no se tenía bien precisado para qué era. El ayuno ha sido mal entendido por mucha gente. El ayuno ha sido un ejercicio espiritual que unos lo han tomado como sacrificio, otros lo han tomado como la bandera de dignidad del cristiano, como que yo ayuno más que usted, yo soy más santo que usted. Y otros, el ayuno los ha llevado a creerse, no sé, más poderosos tal vez, más ungidos. Y el ayuno ha sido, hermano, como algo muy mal entendido por muchos cristianos. No digo por la iglesia en general, sino por algunos cristianos. Y eso le pasó a David, para que nosotros entendamos cómo David se justificó allí delante de los demás, mostrando un dolor por su hijo que no sentía. Además, él sabía que no se iba a salvar. David sabía que se iba a morir. Mire lo que dice Reyes, primer libro de los Reyes, y este sí es más grave. El capítulo 21, primer libro de los Reyes. El ayuno y la justicia del hombre. Vamos a leer desde el versículo número 1. Vamos a leerlo. Primer libro de los Reyes 21:1.
Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? ¿Podría ser que Acab estuviera en ayuno? No, simplemente no quería comer. Él lo que tenía era una huelga de hambre, ¿no? Una huelga de hambre, para que su mujer lo consintiera. Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Venga, piense, póngale cuidado. Imagínese usted que ella era la que firmaba a nombre de su marido, de Acab. Ella firmaba como su marido, pero la que estaba planteando las ideas perversas en ese papel era ella. Pero él le dejaba el anillo para sellar las cartas, para firmarlas. Ella era la que lo hacía. Y él ahí acostado, mimado, haciendo huelga de hambre porque no le daban el juguetico que él esperaba recibir. Y ella era la que hacía lo que quería. Ella mandaba, pero bajo la firma de su marido. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, póngale cuidado a esto, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. ¿Pero en el marco de qué? ¿En el marco de qué? Del ayuno, en el marco de un ayuno. Deténgase ahí, por favor. Hay personas, y de pronto alguna vez usted ha tenido experiencias con esto, hay personas que, llamándose cristianos, han proclamado ayuno para hacer lo malo. Hay personas que han proclamado ayuno para cometer un error, para tomar una mala decisión, para entrar en pecado. Hay personas que proclaman ayuno para desobedecer su autoridad, para rebelarse. Yo me di cuenta de algún ministro que proclamó con la iglesia 40 días de ayuno, que para que Dios lo dirigiera en qué iba a hacer, con un problema que él tenía con la misión a la que pertenecía. Y al final de los 40 días de ayuno, ¿sabe qué hizo? Se rebeló, se dividió, se fue con las personas que lo siguieron. Y esos 40 días fueron solamente la plataforma para encubrir, o más bien para legalizar, un acto de rebeldía. Y yo hablé con él y le pregunté que si seguía en la misión a la cual pertenecía, y me dijo: no, yo con la iglesia me metí en 40 días de ayuno y el Señor me mostró que tenía que independizarme. Ahora tenés la mayoría de las almas que iban a la misión donde pertenecías. ¿Crees que eso está bien? Sí, Dios me guió. Dios me guió. Y estuvimos en un ayuno 40 días para que el Señor nos mostrara. Primero, escúcheme, primero él, antes de meterse en los 40 días, ya sabía qué iba a hacer. Él no buscó dirección de Dios para esas cosas, no la buscó. Él lo que quiso fue, con el ayuno, legalizar la decisión que ya había tomado. Ojo con eso.
Tenga cuidado con eso, porque si alguno de nosotros está ayunando para que el Señor nos permita hacer algo malo, que la Biblia dice que está mal hecho, y nosotros nos disfrazamos de cristianos y nos metemos en un ayuno sabiendo que ya tenemos la decisión tomada en el corazón, para después salir a decir, yo ayuné y el Señor me confirmó. No hagamos eso, hermano. Ese es uno de los errores más frecuentes en el que puede caer un cristiano. Se lo puedo contar de todas maneras, que lo he conocido. Cuando estuvimos en el norte del valle, una niña de 13 años, sí, grandota, y un hombre como de 40 años se enamoró de ella. El tipo era un copastor. El pastor lo llamó y le jaló las orejas, le dijo, ¿cómo te ocurre? No, señor, apártate de ella. ¿Cómo? No, que es que lo que pasa es que Dios me habló. Ni a la mamá ni a la hijita de 13 añitos, una niña, le había hablado nada del Señor. Y el tipo dijo, sí, pastor, yo entiendo, le dijo a su pastor, yo entiendo, yo me voy a meter en ayuno, pastor, me voy a meter en ayuno para que el Señor solucione esto. Él ya tenía la intención, ya sabía para qué se metía en el ayuno. Sí, quedó como un garabato, hermano, quedó flaco. Eso, la correa no le servía porque quedó tan flaco esos 40 días que eso quedó como, Dios mío, yo no sé cuántos kilos perdió. Pero ¿sabe a qué salió el día que entregó el ayuno? ¿Sabe a qué salió? A buscar a la niña esta y a decirle que Dios, que no se negara más, que Dios le había comprobado en ese ayuno, que Dios le había confirmado que ella era su esposa. Y ese día, hermano, salió más alborotado que nunca. Y se le metió a la casa a querer besarla y a querer forzarla. Hasta la policía tuvieron que mandar a llamar. ¿Qué es eso, hermano? Los novios, papá, mamá, el pastor les dice, hombre, no es bueno que ustedes se van a casar. Al menos por ahora no, conózcanse mejor. Hagan un proceso de preparación, de conocimiento. Y se meten en ayuno. Ellos ya tienen la decisión tomada. 5 días después, 7 días después, vienen diciendo, pastor, queremos hablar con usted. Es que nosotros nos metimos en un ayuno para legalizar su capricho. Y entonces el Señor, quiero decirle, pastor, le queremos decir nosotros dos, pastor, Dios nos confirmó que debemos casarnos. Dios nos confirmó. Se justifican en Dios y en el ayuno para hacer sus fechorías. ¿Cuál es el resultado? Esta pareja que le estoy diciendo, la he visto muchas veces, al menos he conocido 4 casos así, que se meten en ayuno, pero ya saben cuál es la respuesta. Ellos tienen la respuesta, ellos no le oran a Dios, ellos sencillamente se meten en ayuno para legalizar su decisión y decir, Dios me confirmó, Dios me lo comprobó. Sencillamente se casan y no duran nada. Peleas, conflictos, dificultades. Y entonces, ¿qué clase de Dios les habló y les dijo que sí? ¿A quién le ayunaron? ¿Para qué ayunaron? Simple y sencillamente para legalizar un acto de rebeldía, para legalizar un acto de pasión, una decisión apresurada. Y yo le digo, mi hermano, yo he visto demasiadas personas en la iglesia usando el ayuno para legalizar, para formalizar, para poner como plataforma, vea, es que ayunamos y entonces voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ayunamos. Yo ayuné y el Señor me dijo que podía revelarme y me podía... No, hermano, no es así. ¿Qué está pasando con esta joya, con esta joyita de mujer? Jezabel. Sencillo, dijo, mire, pónganse en ayuno para que legalicen lo que les voy a decir. Que la gente los vea a ustedes en ayuno y crean que por estar en ayuno están diciendo la verdad. ¡Oh! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pónganse en ayuno y entonces mandan a llamar a Jezreel, contratan unos hombres malos
que den este testimonio y lo matan. Mátenlo, no hay problema. Oiga, versículo 10. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. Eran un montón, escúcheme, era un grupo de personas grande, engañados y tratando de engañar, legalizando un acto de homicidio a través del ayuno. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Porque es que, ojo con esto, porque es que el que ayuna es espiritual, ¿no? El que ayuna es espiritual. Entonces la mujer dice, yo me metí en ayuno y el Señor me dijo que usted me tiene que entregar esto, aquello y lo otro. Yo me metí en ayuno y Dios me confirmó que usted tiene que hacer esto, esto y esto. Y la gente ha pensado que porque la gente se puso en ayuno no se puede equivocar. Que porque estuvo en un ayuno de 3, de 5, de 7, de 14 días, de 21, de 40 días, de 30. No, claro, él tiene razón. No, eso es sí. Hay personas, hermano, que ayunan, pero son rebeldes en la casa. Son mal geniados, malos esposos, malas esposas, con un genio terrible. Yo no sé si usted conozca a alguien así, hermano, pero yo conozco muchas mujeres cristianas que no hacen sino ayunar. Eso les gusta ayunar, pero el geniecito de ellas, ¿quién se los aguanta? Pero el geniecito la tiene sola. El hombre es menos dado a ayunar, ¿no? Hay religiosos que lo hacen, pero sobre todo es la mujer, para justificar su rebeldía con ese hombre. Mire, un día yo hablando con una mujer que perdió su hogar, 3 hijos se le fueron, y ella convencida por el Señor, nadie más la puede convencer, empezó a contarme la historia y me dijo, mire pastor, yo llegué a la vida cristiana y empecé a aborrecer a mi marido, empecé a sentir odio por él. Y entonces la única manera que yo podía como rechazarlo oficialmente sin que él me tildara de rebelde era metiéndome en ayuno. Y yo me fui acostumbrando a eso, y al final yo mantenía en ayuno y le decía, no me puede tocar, yo no puedo ir por allá, estoy en ayuno, no me moleste. Y de esa manera mi esposo permitía que yo mantuviera la casa desordenada, a los niños a veces ni los mandaba al colegio. No me podía tocar porque estaba en ayuno. No me podía decir que visitáramos la mamá porque yo estaba en ayuno. Y convertí el ayuno en mi forma para defenderme de aquellas cosas que él quería que yo hiciera y que a mí no me gustaban. Estuve así 3 años, pastor. Decirle que yo cambié, que yo mejoré mi forma de ser, que me volví mejor esposa, por el contrario. Por el contrario, cada vez me sentía yo con mayor autoridad de hablarle más duro a ese hombre, de servirlo menos. Al final de los 3 años ni le hacía de comer, ni le lavaba la ropa. Él terminó llevándole todo a su mamá y a mí me parecía bien. La mamá le lavaba, la mamá le planchaba, la mamá le hacía de comer. Y a mí me parecía bien. Que no friegue. Y me parecía rico que estaba disfrutando de las cosas del Señor, sin esa carga de la casa. Un día mis hijos no volvieron, mi esposo no volvió y me puse a llamarlos. Por allá me contestó mi suegra y me dijo, no, usted no se dio cuenta, vaya revísele el armario a
a mis nietos y verá que ya no hay ninguna ropa. Todos se vinieron para acá porque no se la aguantan a usted. Bruja religiosa, le dijo la suegra. Bruja religiosa, ya nadie se la aguanta a usted. Mi hijo menos. Vaya, quédese con lo que usted hace. A ver si le va a traer beneficio. Ella dijo, ¿qué? Y fue y revisó. No había nada. Todo el mundo, y ni cuenta se dio. Ni cuenta se dio. Porque mantenía con las hermanitas cristianas para arriba y para abajo, chismoseando, que salían disque a evangelizar y se quedaban por ahí en un parque, bla, 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 hable Charlie de todo, y entonces vení, comámonos una empanadita, levantaba el ayuno con una empanadita por allá, no hacía de comer, no hacía nada, y le parecía bien. Y si alguien le decía algo, decía, si es que yo ayuno y lloro, yo mire, estoy saliendo de un ayuno de 5 días, estoy saliendo de un ayuno de 3 días, estoy haciendo un ayuno de 7 días. ¿Qué me viene a decir usted a mí? Yo soy una mujer espiritual. Usted y yo podemos ayunar mucho, que hay que hacerlo. Pero de nada vale si el ayuno es el pretexto para hacer lo malo. Mire lo que dice la palabra allí. Esta mujer les da el método adecuado. Proclame ayuno, y en ayuno todo el mundo le va a creer a lo que ustedes digan. Porque la gente que no sabe, que no entiende el mundo espiritual, piensa que porque una persona está en ayuno es muy espiritual. Un esposo me decía, no pastor, ¿y yo cómo le digo nada a mi mujer? Si ella en ayuno, eso es una mujer de Dios. Uy, pero es tan mal genio, ¿quién la soporta? Ella dice que es una ira santa, ¿no? Y a mí me toca creerle porque pues yo no conozco de eso. Uy, pero es insoportable, pastor. Y ella ayuna. Y no, yo le doy gracias a Dios que ella se me volvió así espiritual. ¿Pero en qué ha cambiado? No, es muy poquito, eso sigue siendo la mal genio de todo. ¿Y usted dice que es espiritual porque ayuna? No, pues sí, claro, pastor. Eso del ayuno, eso no lo hace cualquiera. Eso del ayuno, eso, y él la tenía por espiritual. Y lo que estaba haciendo era escudarse en el ayuno para hacer lo malo. Y promulgaron ayuno, versículo 12, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió. Después se enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Y todo en el marco de un buen ayuno. Todo en el marco de un ayuno que el pueblo de Israel dijo, no, esos están en el Espíritu. Están en el Espíritu. Entonces me comentó un hombre profesional que el Señor le entregó un ministerio y que cuando creció la economía no le era muy buena, pero cuando ya tenía como 500 personas empezó otra vez a ejercer su profesión, y durante la semana le dejaba la iglesia a la esposa, y el domingo llegaba el sábado, hacía reunión de varones en la noche del sábado, el domingo llevaba adelante el culto de la mañana y la esposa el culto de la noche. Y un día la esposa proclamó 40 días de ayuno en toda la iglesia, y cuando estaban terminando los 40 días de ayuno, él llegó de su viaje de trabajar en otra ciudad, y ella le dijo, yo quiero que me deje hablar porque Dios les ha mandado. Ella se decía profeta, si está viva se dice profeta, a no ser que se haya arrepentido y haya cambiado su pensamiento. Es que Dios le envió un mensaje a la iglesia. Él le prestó
el micrófono a ella y ella les dijo, mire, en este ayuno, para que crean, ¿no? En este ayuno Dios me ha hablado y me ha hablado mucho. ¿A cuánto les ha hablado Dios? Amén, amén. Listo. Pues quiero decirle lo que me ha dicho el Señor anoche. Anoche me dijo el Señor en este ayuno de victoria y de poder, anoche en el día 39, me habló y me dijo que fulano de tal, ya no le dijo ni mi esposo ni el pastor, sino que le dijo fulano de tal, no será más el pastor de esta congregación. Él dice que unja a mi hijo, el mayor, hijo de él y hijo de ella, que unja a fulano como pastor de esta congregación. Ya, y todo el mundo dijo amén, porque como estaba en ayuno la profeta, estaba en ayuno, entonces todo el mundo dijo amén. ¿Quién se iba a imaginar que ese ayuno ella lo había ideado, lo había maquinado para conseguir sus intenciones, para llevar a cabo sus intenciones? Nadie lo pensó. Todo el mundo piensa que la persona que ayuna, wow, está en el espíritu. Y el que ayuna es una persona, ungida. Y 40 días cualquiera no ayuna eso. Pero resulta, y eso es importante que nosotros lo aprendamos, pero resulta que un alma dañada, otra vez, sí, siempre, un alma dañada es capaz de ayunar los días que sean por legalizar su decisión perversa. Muchas personas han ayunado para decir, Dios me confirmó que me puedo divorciar y me puedo volver a casar. El ayuno lo legalizó. Cuando no es un profeta el que le legaliza ese delito, entonces es el ayuno. Yo me metí en ayuno y el Señor me confirmó, el Señor me lo dijo, me lo reveló. Y es que estuve en ayuno. ¿Sí? Pues si estuvo en ayuno, tiene que ser verdad, ¿no? Si estuvo en ayuno, es espiritual. No, señor. El ayuno es de mucho cuidado. Bueno, pero eso no lo vamos a hablar hoy. Estamos hablando en esta primera parte del ayuno y la justicia del hombre. Más adelante vamos a hablar del ayuno y la justicia de Dios, para que vea la diferencia. Eso fue encubriendo el pecado, ¿no?, que hicieron en el marco del ayuno. Isaías 58, con el que empezamos, Isaías capítulo 58, pero no vamos a leer solamente el 5 y el 6, sino que vamos a leer desde el versículo número 1. Aquí también hay algo para aprender en cuanto a ayunos que legalizan ciertas cosas, ayunos que las personas practican para conseguir lo malo. Mire cómo lo dice el Señor, versículo número 1, Isaías 58. El Señor le dice a Isaías, grite, váyase por las calles gritando, clama a voz en cuello significa gritar, hágalo duro, con toda la potencia que le dé su garganta. No te detengas, no deje de gritar hasta que se quede disfónico. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Ese pueblo estaba en qué? En rebelión. Y a la casa de Jacob su pecado. Estaban en rebelión, en rebeldía y estaban en pecado. Y empieza a narrar el Señor. Ellos me buscan todos los días. Lo buscan. No es que se queden en la casa y... No, lo buscan y oran y se arrodillan. Claro. Dice que me buscan cada día. ¿Cada cuánto? ¿Los domingos? Por favor, identifique algo que es muy importante que no quede encubierto a nuestros ojos. Hay personas, hermano, que crearon el hábito, la cultura de ayunar religiosamente, de legalizar ciertas conductas a través del ayuno. Y son personas que son muy
Bueno, yo pienso que de esto habían, ya no. Personas que estaban en la iglesia constantemente y ellos mismos no se daban cuenta que no eran sinceros en su corazón. Ellos se justificaban en que estaban todos los días en la iglesia y se sentían más altos que los demás y se mofaban de su consagración, de su fidelidad, pero estaban equivocados. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Señor, muéstranos tus caminos. Si no entendieron ni siquiera sus obras, si no lo conocieron a través de sus obras siquiera, mucho menos, muéstranos tus caminos es, Señor, muéstranos tus mandamientos. Por favor, dinos qué quieres. ¿Qué quieres que hagamos? Muéstranos, por favor, cuál es tu voluntad. Eso es. Los caminos llevan a conocer la voluntad de Dios. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia. Ellos no hicieron justicia. Por eso el Señor está diciendo, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Dejaron la ley de su Dios y están ahí, oh Padre, oh Señor. Ese es el religioso. Y que no hubiesen dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Pero mentiras. Aprendieron una doctrina, aprendieron unas costumbres religiosas. Sí, hermano. Eso fue lo que hizo este pueblo. Aprender unas costumbres religiosas. Estaban todos a la hora de la oración, estaban todos a la hora del culto y todos iban para allá, así como los religiosos van a misa, pero no les sirve de nada. Así. Y muy cuidadosos del manto y muy cuidadosos de lo que hay que hacer en ese lugar. Ojo con mirar para atrás, no, modestia. Tenga cuidado. Y un poco de prácticas que a la verdad ellos ni siquiera saben por qué lo están haciendo. Solo saben que los demás esperan que ellos hagan eso. Y quiero seguir hablando en pasado. Así en otro tiempo, muchos de los que se congregaban lo hacían porque otros los vieran. Muchos de los que decían orar, lo hacían para que los demás los vieran. Muchos de los que parecían y aparentaban ser muy buenos cristianos, lo hacían para que los demás los vieran. Y Dios es tan hermoso que Él, cuando empieza a hablarnos de la constitución del reino de los cielos, nos dice en el capítulo 5 y 6 de Mateo, dice, tengan cuidado con la apariencia, no se hagan los que oran, no den ofrenda para que los miren, no ayunen para que reconozcan en ustedes el ayuno, así que están débiles, uy, tremendo, ¿no? El hermanito, ¿cuántos días llevará de ayuno? Mírelo, ya se le ve lo cansado. Y era pura apariencia para despertar en los demás admiración. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, versículo 3, les está pidiendo una explicación el Señor? ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Acaso se ayuna para darme órdenes a mí? Es el reclamo del Señor. ¿Acaso se ayuna para que yo haga su capricho y su voluntad? ¿Acaso se ayuna para someterme a mí a órdenes suyas? ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? La religión le enseñó a alguien que si usted quiere casa, ayune. La religión, la Biblia no. Y entonces después de varios ayunos de 40 días le reclaman al Señor y le dicen,
Bueno, entonces ¿qué? ¿Mi casa qué? ¿Mi casa para cuándo? Y los que quieren esposa no han dejado la amargura, no han dejado el mal genio y se meten en largos ayunos y les toca a ellos elegir a dedo y a vista porque Dios no les da nada. Y entonces se enojan y reclaman. ¿Por qué no contestas, Señor? Ya llevo 3 ayunos de 40 días. ¿Y la idónea para cuándo? ¿Por qué te tardas en escuchar mi voz? Y el Señor dice, oigan, pero ¿qué le pasa? Están ayunando para buscar su propia justicia. ¿Por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Oiga, este está entretenido. No me viste ayunar. No entendiste que estaba ayunando para que me dieras aquello. Hola. No me hiciste caso con lo que te pedí. Estoy en ayuno. ¿Dónde estás, Señor? Estoy en ayuno. No te dicen ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Ese es el ayuno religioso, el que se hace para pedir cosas. Oiga, hermano, y Dios es tan lindo que como el ayuno sí activa la fe. ¿Cuántos tienen claro que el Señor dijo, el género de incredulidad, el que no te deja recibir nada porque no te deja tener fe, solo sale con oración y ayuno? ¿Cuántos lo tienen claro? Y muchos empezaron a ayunar y pidieron cosas. Ellos pensaban que era el ayuno lo que les traía la respuesta del Señor, porque ese texto de esta generación no sale sino con oración y ayuno, no se entendía hasta hace algunos años. Y ellos pensaban que era que el ayuno obligaba a Dios a darles eso, y muchos recibieron, ¿sabe? Pero ellos no se dieron cuenta que a través del ayuno se les activó la fe. Y eso sí, por fe sí, Dios no discute con nadie. Usted cree y el Señor le da. 4. Usted cree y el Señor le da. Y si este ayuno, mi hermano, ha de ser para creerle al Señor, bendito sea. Pero tengamos cuidado con eso, hermano. Mucha gente está buscando su justicia, su propia justicia a través del ayuno. Y se meten en ayuno para que Dios corte a alguien. Y se meten en ayuno para que Dios trate a alguien, buscando su propia justicia. Y se meten en ayuno para ver si la suegra se muere, si el marido se muere porque ya no les gusta. Hay un pelado más sardinito que sí les gusta, entonces hay una mujer más linda y entonces, Padre, córtala. Señor, llévatela a descansar, Señor, ella es muy santa, muy buena, Padre, recógela. Y la señal de la religiosidad, ahora mismo, ahora mismo. Y si tienen que volver a repetir el ayuno de 40 días, ellos creen que es así. Escuche esto, hermano, que Dios nos guarde en ir a caer en semejante engaño, en semejante mentira. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y empieza el reproche de Dios que lo vamos a ver mañana. ¿Oramos? Oiga, impresionante que sea tan tarde, me pasé. Y apenas estaba planteando el asunto, apenas estábamos en la introducción. Mañana continuamos con la ayuda del Señor. Si Cristo no viene, mañana continuamos. Padre, bendito Dios del cielo, te damos gracias. Gracias, maravilloso Dios, por este tiempo, por tu palabra, porque nos enseña, Señor, y cada día precisas más, Señor, la intención del corazón de todos nosotros, bendito Dios. Y también nos enseña, Señor, la verdadera aplicación del ayuno. Padre, quisiéramos que nos enseñaras más acerca de la justicia del hombre y de la justicia tuya. Justicia que se consigue muchas veces a través del ayuno, porque creemos, Señor, que es una herramienta para aquella persona que se encapricha, que desea algo que tú no le quieres dar, y entonces, Señor,
pensamos muchas veces, en otro tiempo pensamos que era a través de presionarte, Señor, a través del ayuno para conseguir lo que nosotros queríamos. Padre Celestial, no queremos caer en semejante engaño, en semejante mentira, en semejante imprecisión, sino que por el contrario te pedimos que cada día nuestro corazón sea libre, libre del engaño, libre del deseo de conseguir nuestra propia justicia a través de métodos como la oración, como el ayuno, Señor. Que se haga tu justicia en vez de la nuestra, Señor. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y que todos nosotros, Señor, podamos ser libres, libres de la mala intención de usar el ayuno para cosas egoístas, para motivos personales, para motivos tal vez, Señor, carnales. Guárdanos, Señor, apártanos de toda imprecisión, de todo engaño, de toda mentira, y ayúdanos cada día, Señor, a capacitarnos en lo bueno, en lo justo, en lo noble. Que podamos aprender, Señor, a usar el ayuno para cosas reales, para cosas puntuales, para cosas bíblicas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Padre, hoy si de alguna manera, un día, Señor, en cualquier momento de nuestra vida, establecimos un ayuno para cosas que no eran tuyas, Señor, para el mal de otros, tal vez, Señor, o para beneficio de nuestros caprichos. Hoy lo confesamos y te pedimos que nos perdones, Señor. Si oramos alguna vez para que a alguien le fuera mal, perdónanos. Si oramos y ayunamos, Señor, para que a alguien, Señor, Rey de Gloria, se le metiera a la cabeza darnos alguna ofrenda, Padre, perdónanos, Señor. Si alguno oró y ayunó para que tú le regalaras un esposo, una esposa, Padre, perdónalos, Señor mío, y ayúdanos, Rey de Gloria, a salir del engaño, a salir de la mentira, del mal uso del ayuno, Señor, que muchos lo tienen, Señor amado, como algo natural, como algo normal, Señor. Muchas personas, sabemos, Rey de Gloria, que muchas personas se ejercitan en el ayuno de intercambio. Ellos ayunan y esperan que tú les des cosas que en su capricho y en su voluntad, Señor, han percibido que les pertenece. Padre, pero hoy renunciamos a toda imprecisión, a todo engaño, a toda mentira, Señor, a todo mal uso del ayuno y a toda injusticia, porque la justicia del hombre, Señor, son como trapos de inmundicia para ti, y nosotros no queremos nada parecido, sino que tú nos guíes por este camino de verdad, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice, Señor, a todo tu pueblo, esas familias con bendición, sanidad, libertad, paz, prosperidad. Los que estamos aquí, los que están en cualquier lugar de Colombia o del mundo, Señor, fortalécelos en ti y en el poder de tu fuerza. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Señor amado, en Cristo Jesús. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.